¿Qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. Bendiciones a todos los que están conectando, hermanos y hermanas, bendiciones. Hoy día tenemos taller sobre el tema del milenio. Hoy día veremos el milenio a profundidad. Saludos a todas las personas que se van conectando. Bienvenidos. Recién llegó del trabajo, un poco tarde, pero igual podemos. Juan Rojo, ¿cómo está, hermano? Bendiciones. John Constantin, apóstol de apóstoles, ¿cómo está, mi hermano? Bendiciones. Bienvenido. Estamos casi listos para comenzar, ¿eh? Bienvenido a todas las personas. El objetivo de este taller es poco ver lo que es el milenio. Hay varias preguntas que vamos a responder el día de hoy con relación al milenio. Déjenme que revise el historial de preguntas. Son varias preguntas que vamos a revisar. La hermenéutica del milenio. Veremos cuándo comienza el milenio. Errores hermenéuticos del amilenialismo. ¿Morirá alguien durante el milenio? ¿Nacerán nuevas personas en el milenio? ¿Estará la iglesia en el milenio? ¿Dónde será atado Satanás? ¿Solo Satanás será atado? ¿Cómo será el reino de Cristo en ese milenio? ¿Qué ley regirá las naciones? ¿Quién juzgará? ¿Habrá muertes naturales? ¿Habrá enfermedades? ¿Qué pasará con la vejez? Etcétera. El milenio, hermanos, es un tema que hace mucho tiempo yo tenía muchas preguntas más que respuestas. Porque es tampoco lo que se habla del milenio y es mucho lo que se puede inferenciar y hay que aglomerar tanta teología sobre el tema del milenio que la verdad de las cosas es que no es un tema fácil. Hablar del milenio no es un tema fácil. Después tenemos el tema de los sesgos, el amilenialismo y los problemas que tienen sobre la interpretación teológica. Pero bueno, acá estamos en este live para poder resolver todos los temas sobre el milenio. Así que no se vaya, estoy esperando a algunos hermanos que lleguen.
Si es que llegasen a llegar, deje de haberse llegado alguien por acá. Ahí vino el apóstol Yevenibe. Apóstol Constanti. Este es un live de puros apóstoles, ¿eh? Es que hay que estar a la altura de las circunstancias, hermano. Si no sos apóstol, no pasa nada. Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos por empezar, ¿eh? Unos minutitos más y comenzamos. Apocalipsis 20. Sí. ¿Cómo está mi Buenas. hermana? Bendiciones. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, profe. ¿Y usted cómo está? Pero muy bien. ¿Cómo ha estado la cosa por allá en Venezuela? Bueno, yo no estoy en Venezuela, estoy en Colombia, pero por ¿Cómo están aquí las el cosas en panorama Colombia? también es un poco... ¿Cómo están las cosas en Colombia? Se va el agua ahora. Ya empezaron, ya empezaron. El hermano John Constantine dice: los amillennialistas se están poniendo de moda. Es que, mi hermano John, la falta de hermenéutica siempre ha estado de moda. Eso no es nuevo. Y la falta de fe es el otro problema. Ah, hermano, el milenialismo. Pero bueno, hermano Yavenibe, comenzamos. Una breve oración y comenzamos esta clase. ¿Qué le parece? Amén, amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, amamos tu verdad y la sabiduría que viene de ti, Señor. Amamos tu santidad y queremos, Señor, en esta hora pedirte porque tu sabiduría, Señor, venga a nosotros a través de tu Espíritu Santo y a través del profesor, por el cual te damos gracias, amado Dios, por los instrumentos, Señor, que tú has puesto en el profesor y en cada uno de nosotros para aprender cada día más de ti. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Llegó el apóstol Cross, apóstol Cerón. Bendiciones. El milenio. Como decía hace un rato, yo tenía un pastor amigo, hermano, que era de México, Mexicali, él vivía en Mexicali, y a él le encantaba hablar del milenio. Es como si le pusieras un poco de gasolina, nafta, combustible, qué sé yo, le tiraras chispa, pólvora, agarraba inmediatamente, y le encantaba hablar del milenio. Saludo a todos los que se están conectando. Ahora, yo por aquel tiempo, esto ocurría en el 2013, la verdad las cosas que a mí la escatología la entendía bastante, pero el tema del milenio eran más preguntas que tenía. Entonces, yo antes de llegar a las conclusiones que he llegado he preguntado mucho al texto, he cuestionado mucho el texto, he cuestionado mucho las posibilidades. Entonces, cuando ya dejé de cuestionar y empecé a aclarar el panorama, revisando mucho panorama bíblico, uno llega a conclusiones que son relevantes con relación al milenio. Y existen por lo menos dos posturas grandes: el amilenialismo, ¿sí?, que son los que no creen en el milenio, que sea un milenio literal, y tenemos el milenialismo, lo que creemos que es un milenio literal. Entonces, bueno, en base a eso, partamos por el pasaje de sí que nos abre este tema y todos los contextos. Esto es Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer Reina Valera 60, y el texto dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que por la palabra de Dios y los que habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, las almas de los decapitados, la gente que había muerto en ese periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo se habla de que ha habido una gran muerte de muchas personas.
Aunque esto no nos vamos a meter de lleno en escatología, no vamos a hablar de escatología a profundidad, pero sí vamos a meternos en el tema del milenio. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años, ¿sí? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes del Dios de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, un detalle. Aquí hay que colocar un detalle particular. El reino de Cristo, esto es lo primero que tenemos que anotar. El reino, según las profecías, el reino, bendición hermano Ríos, el reino que viene a poner Cristo es un reino que inicia y no tiene fin. Primero, antes que nada, el reino de Cristo es un reino que comienza a establecerse, pero no tiene fin, jamás acabará. Así que hermano, por favor, saludo Juanma, por favor darle me gusta y compartir, dos cosas importantes. Ustedes saben que si siembra dedo, algún día tiene un accidente, se apunta un dedo, por sembrar dedo, cosechará otro dedo. Mecánica fácil de cosecha y siembra. El tema del milenio, como punto número 1, empieza con el reino eterno de Cristo con una acepción de 1000 años. O sea, habrá 1000 años particulares sobre la tierra del reino eterno de Cristo. No es que el reino de Cristo dura 1000 años, sino que habrá una particularidad de este reino por 1000 años. Eso lo voy a explicar enseguida. Síntesis de lo que es la escatología. La escatología es el periodo de la venida de Cristo, culminando la venida de Cristo con el descenso. Cristo, una vez que desciende, establecería el milenio. Ahora, claro que hay posturas opuestas a esto. Hay gente que dice que el milenio ya está ocurriendo. Estamos viviendo en el milenio. Y creer que estamos viviendo en un milenio simbólico es un disparate teológico. No lo puedo decir de una mejor manera. Pensar que el milenio está transitando, está ocurriendo, es un disparate teológico. Porque si el milenio está ocurriendo, yo debo tomar todo este pasaje como algo que ya está ocurriendo. Escuche bien. Si el milenio está ocurriendo, en primer lugar, si el milenio está ocurriendo y el milenio es lo que empieza, el libro Apocalipsis no tiene ni pie ni cabeza. O sea, si alguno dice, bueno, el capítulo 20 de Apocalipsis empezó con la muerte de Cristo, Juan no tenía la menor idea de escribir revelación bíblica. Era un desordenado, un descabellado, escribía cosas sin sentido. Eso tendríamos que creer si el milenio se empezó a cumplir con la muerte y resurrección de Cristo. Porque los amilenialistas, los adispensacionalistas, los de la teología del pacto, que son mayormente reformados, ellos dicen que el milenio empezó con Cristo. Pero como yo siempre digo, antes de refutar esa idea, vamos a suponer que sí, ¿ok? Vamos a creer que esa idea es correcta. O sea, no la vamos a destruir todavía, no la vamos a refutar, sino que vamos a tomar la premisa como verdad y vamos a suponer que esta descabellada idea es verdad. Ok. Entonces, señores, estamos en el milenio. Vamos a interpretar el texto en base a la idea que estamos en el milenio. Supongamos. Entonces, dice, vi un ángel que descendió al cielo con la llave sobre el abismo, una gran cadena en la mano. Ellos dicen que eso ocurrió cuando Cristo murió y resucitó. Pero le preguntamos al texto, ¿hay algún versículo que dé inicio de la muerte y resurrección de Cristo en el verso 1 y el verso 10 de Apocalipsis 20? ¿Se habla de su muerte? ¿Se habla de su resurrección? ¿Se habla de eso? No. Pero igual, supongamos que sí. Supongamos que ese versículo representa la muerte y resurrección. Y prender al dragón es cuando Cristo venció. Sí, cuando Cristo vence, prende al dragón. Bueno, supongamos que sí. Vamos a creer que sí. Ok. Entonces el diablo y Satanás fue atado por 1000 años. Bueno, si fue atado por 1000 años, Cristo muere, ¿no es cierto?, a principio del primer siglo, en el año 1, para el año 1000 fue desatado. O sea, Satanás ya fue desatado otra vez. Tendríamos que creer eso.
O sea, como primera regla hermenéutica, Satanás ya fue atado y fue desatado. O sea, ya fue suelto. Esto es descabellado, lo que estoy diciendo es descabellado. Pero bueno, supongamos que ya fue atado y fue desatado. Hace 1000 años ya fue desatado. Estamos en el 2000 y tanto. Pero ok. Pasemos esa salvedad, ¿no? Pasemos ese pequeño detalle teológico, esa falta de hermenéutica pequeño detalle, ¿no? O sea, fue atado y ya fue suelto. Pero dice, no, fue atado y ya está atado por siempre. Ah, entonces no es por 1000 años. Los 1000 años no son literales, sino que también son simbólicos. Ok, vamos a creer que también esos 1000 años son simbólicos. Ok, no se preocupe. Entonces dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sobre él para que no engañase a las naciones. Entonces, señores, Satanás, después que Cristo murió y resucitó, ya Satanás no engañaba a nadie. Se los repito, Satanás estuvo 1000 años y en la actualidad hoy no engaña a nadie. Bueno, si entonces Satanás no engaña a nadie, porque hay gente incrédula, porque hay ateos, porque hay tantas sectas. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos que Satanás no puede engañar a nadie y hay cultos a Satanás? No pudiese hacer eso Satanás. O sea, otro pequeño detalle, ¿no? Satanás no pudiese engañar y la gente engañada por Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Esto no tiene ningún sentido, pero igual vamos a creer que sí. Vamos a creer que igual ese milenio está ocurriendo. Pero cuando fuesen cumplidos los 1000 años, será desatado. Bueno, si los 1000 años no son literales, ¿cuándo va a ser desatado? Esa es la pregunta. ¿Cuándo será desatado y por qué y para qué? Esa es una buena pregunta. Y ahí en ese mundo de decir, bueno, ¿cuándo será desatado? Yo no he escuchado respuestas de cuándo será desatado. Bueno, será desatado para la gran tribulación. Ok, pero este texto ocurre después de la gran tribulación, pequeño detalle teológico. O sea, si eso ya ocurrió, si eso está ocurriendo, ¿cómo va a volver a ocurrir? Porque la conclusión es, ocurre la gran tribulación y es atado. ¿Se entiende, no? Al menos que este versículo, Juan no tuviese idea, tendríamos que colocarlo mucho antes. Pero no importa, sigamos avanzando en esta descabellada hermenéutica. Vi tronos sentados sobre ellos que tuvieron la facultad de juzgar. ¿Dónde están esos tronos? ¿Y quién está juzgando? Si el milenio ya se está cumpliendo, ¿dónde están los tronos y quién está juzgando? Y se vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra. Bueno, ¿cuáles son esos decapitados? ¿A qué grupo de decapitados se está refiriendo el verso 4? Los que no habían adorado a la bestia a su imagen y los que no recibieron su marca en la frente ni en sus manos. O sea, la marca de la bestia ya tendría que haber ocurrido cuando Cristo murió. Y supuestamente esa marca estaba ocurriendo de aquel tiempo. O sea, hermano, esto no tiene ningún principio hermenéutico ni bíblico para interpretar el amilenialismo. Lo que estamos haciendo es tratando de encontrar algún sentido al amilenialismo. Pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque supuestamente ya la marca de la bestia está corriendo. O sea, ni siquiera había sido el COVID, sino que había estado ocurriendo la muerte y resurrección de Cristo. Esto no tiene ni sentido, es una locura. Pero igual, avancemos. Bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección. Dice, pero los otros muertos no vinieron a vivir hasta la primera resurrección. O sea, tendríamos que creer que la primera resurrección ya ocurrió. Sin contar el tema de Cristo. Para el tema de Cristo, Cristo ya vino. Para el amilenialismo, Cristo ya vino. O sea, eso ya ocurrió. Así literalmente, el amilenialismo plantea que la idea que Cristo ya vino, eso ya ocurrió, eso es tiempo pasado, eso es pretérito. O sea, 5 preguntas que el amilenialismo no puede responder. ¿Cómo Satanás engaña a personas hoy en día? Punto número 1. Punto número 2. ¿Esos 1000 años se cumplieron, no se cumplieron, son simbólicos, no son 1000 años, son más? Segundo, ¿cuándo se empezó a poner la marca de la bestia y por qué? Porque el contexto de la marca de la bestia. Tercero, ¿quién empezó a juzgar, cuándo y cómo?
Y quinto, ¿quiénes fueron las personas que no se dejaron marcar y fueron asesinadas, según el contexto? Estas 5 preguntas, el amilenialismo no tiene ni la menor idea, o sea, no sabe cómo responder el amilenialismo con su pobre interpretación, con esta pobre y triste hermenéutica de la idea de que ya el milenio empezó con la muerte y resurrección de Cristo, estamos viviendo en el milenio simbólico. O sea, eso no tiene ningún sentido, ni teológico, ni bíblico, ni hermenéutico, ni de interpretación. Cero. Eso es una ridícula idea de los pactuales, de los reformados, de los adispensacionalistas. De ello nada más. O sea, es un chiste tratar de encontrar estas explicaciones de esta gente Apocalipsis 20. Dicho de paso, tienen que descuartizar el libro Apocalipsis y ordenarlo como a ellos se les antoje. O sea, no existe un orden real, sino que el orden que ellos proponen, porque a ellos supuestamente se les reveló el orden de Apocalipsis. Patética interpretación amilenialista. Pero ¿qué es lo que nosotros entendemos los milenialistas? Que esto es literal. O sea, que esto no ha ocurrido como punto número 1, esto es escatológico, esto es futuro, esto aún no se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro, como punto número 2. Como punto número 3, se cumple después de la gran tribulación y del regreso de Cristo. O sea, el milenio es el evento establecido después del regreso de Cristo. Después que Cristo regrese, después del capítulo 19, donde Cristo desciende, se establece el milenio. Este milenio es literal. Por lo tanto, el reino de Cristo es eterno, pero hay un periodo de tiempo particular de 1000 años, y en esos 1000 años tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de este milenio? Bueno, como punto número 1, Satanás es atado. Ahora, ¿cómo se ata a Satanás? Bueno, Satanás es un espíritu, es un ente, es un sujeto, y es atado por un ángel. ¿Sí? Vi un ángel que descendió del cielo, que ya la vemos, y una gran cadena en su mano. Todo un símbolo de colocarlo en prisión. El objetivo de colocarlo en prisión es para que la humanidad experimente un periodo de 1000 años del reino eterno de Cristo. O sea, van a ver un milenio del reino eterno de Cristo donde van a experimentar sin la tentación de Satanás. Vámonos a Efesios. Porque ¿qué es lo que está haciendo Satanás ahora, en este momento? Según el apóstol Pablo. En este momento, según el apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, verso 1, dice: Él dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado. Esto ocurre después de la muerte de Cristo, esto se escribe después de la muerte de Cristo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el amilenialismo nos había mentido diciendo que estos sujetos, o sea, que Satanás estaba totalmente preso, pero acá Pablo dice que está libre y está engañando, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. No podría ocurrir, este texto no debería ocurrir si estuviésemos experimentando un milenio simbólico. Efesios 2.2. Por lo tanto, esto que está haciendo hoy en ese milenio no va a ocurrir. O sea, la potestad del aire no va a poder someter bajo su corriente, su influencia, a los habitantes de la tierra durante un periodo de 1000 años. Eso no va a ocurrir. Porque eso está ocurriendo. O sea, en la actualidad, el príncipe de las tinieblas está engañando. Por ejemplo, tenemos gente que se cree Dios, gente que se cree, ¿no es cierto?, algún tipo de sujeto, gente que se cree, no sé, algún extraterrestre enviado, gente que cree cualquier tipo de doctrina, gente que anda hablando que Jesucristo es Satanás, gente que anda hablando que Jehová es Satanás, gente que anda hablando que Jesucristo es hijo literal de María. O si ese es por tema de doctrina, hoy hay una fuerte emanación del príncipe de las tinieblas, emanando de su espíritu, engañando a pobre gente extraviada, pobre gente ignorante, y creyendo cualquier cosa de lo que viene a su mente. Y esto viene de la potestad del aire, del príncipe de este mundo. Por lo tanto, eso da evidencia que Satanás está suelto, que no ha sido atado. Satanás va a ser atado en el futuro, pero en la actualidad está suelto. Volvamos al pasaje. Entonces, esto la humanidad no lo va a experimentar. Ahora, la humanidad se divide en dos partes
y tengo que hacer una síntesis del proceso escatológico. La escatología se resume en un periodo final del regreso de Cristo, 7 años de la última semana, según Daniel capítulo 9, verso 27, por otra semana, que es una semana para cumplirse. Esa semana se divide en 2 tiempos. La multitud de los gentiles que salen de la gran muchedumbre, de la gran tribulación, y después la conversión de Israel. Viene el regreso de Cristo, se celebra la boda del Cordero, Cristo desciende con la iglesia y después de descender con la iglesia se establece el reino milenial. Este reino de 1000 años comienza justamente con Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Y el primer proceso que ocurre es atar a Satanás para que no engañe. Ahora, antes de eso hay que establecer que las personas que entran al milenio no fueron los que se marcaron con la marca de la bestia. Las personas que entran al milenio son las personas que no se marcaron con la bestia, pero son personas que son de todas las naciones, son de toda tribu, lengua y nación, de todas las naciones, que no fueron parte del gobierno de Satanás. Y acá hay algo importante. El tema de que Satanás va a tratar de engañar a las naciones, pero no todas las naciones van a estar de parte de Satanás. Así de sencillo. Así de simple se establece. ¿Por qué? Porque los que sean engañados, que se enfrentan contra Dios en el capítulo 19, son destruidos, pero después el resto de humanidad, que no es mucha humanidad que queda, dicho de paso, no son muchos los que van a quedar, entran al milenio y se vuelven a multiplicar como seres humanos. O sea, ¿quiénes son las personas que Satanás no va a engañar? Primero, no son la iglesia, y la iglesia está constituida por judíos que se convirtieron y gentiles que se convirtieron para ser la Israel de Dios. ¿Sí? A lo que llamamos los que son hijos de la Jerusalén de los cielos, a lo que se denomina la Jerusalén espiritual. Entonces, a estas personas ya no puede engañar. Entonces, ¿a quién se evita que engañe? Bueno, a las naciones que no se dejaron marcar con la marca de la bestia. Estas personas que no se dejaron marcar en ese periodo por la marca de la bestia, entran al milenio para experimentar un gobierno de Dios acá en la tierra. Punto número 1, Satanás va a ser atado para no engañar más. Y punto número 2, Dios establecerá su trono acá en la tierra. Y en la manifestación de Dios acá con su trono en la tierra, va a experimentar algo la humanidad que nunca ha experimentado, que es cómo significa vivir bajo un gobierno teocrático. Porque Cristo viene para reinar y regir las naciones con vara de hierro. Cristo viene con vara de hierro. El periodo de gracia es un periodo de misericordia, sin vara de hierro, con misericordia y justicia. Pero cuando Cristo termine su proceso, y el proceso que Cristo está cumpliendo actualmente es un proceso de sacerdote, cuando Cristo deje de oficiar su sacerdocio, empieza a establecer su oficio de rey. Y como rey, viene a reinar con vara de hierro. Con una vara de hierro, literalmente con un fierro en sus manos, literalmente. Imagínense lo que es alguien que le caiga a un fierrazo. Eso es un juicio de muerte. Paloma no me deja hablar. Continuamos. Como punto número 2, denme un minuto, si no me va a estar interrumpiendo mucho Palomito por acá. Ahí está. Como punto número 2, la experiencia de tener un gobierno teocrático de Jesucristo gobierno de la tierra, nadie lo ha experimentado. Ni nosotros, ni nadie en el pasado. Adán y Eva no experimentaron un gobierno de Dios. Estaban en conexión con Dios. Ellos eran de alguna manera los gobernantes de la tierra, pero duró poco eso. Los hebreos, a pesar de tener el tabernáculo de Dios, junto con ellos la presencia de Dios en día, pero no es lo mismo que establecer el trono de Dios con los seres humanos. Eso todavía no ha ocurrido. Entonces, no solo tenemos al sujeto engañador, preso y sin poder engañar, sino que aparte tenemos Dios estableciendo su trono acá en la tierra. Rodrigo, tú eres tramposo, dice usted. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando? Por lo tanto, como punto número 1, tenemos un reino establecido. ¿Y quién ha experimentado un reino de Dios acá en la tierra? Nadie. Porque miren,
Porque mucha gente, el dilema del ateo dice, bueno, dame una evidencia de Dios. Tranquilos, señores ateos, porque Dios mismo va a establecer su trono acá en la tierra, para los que lleguen vivos a aquel periodo de tiempo. O sea, ahí se va a acabar el ateísmo. El ateísmo tiene los días contados. ¿Por qué el ateísmo tiene los días contados? Porque ¿qué excusa van a tener cuando vean a Dios? Y la Biblia dice que se esconderán del que está sentado en el trono y del rostro de la ira del Cordero. Entonces, eso en el proceso es que toda la humanidad verá a Dios. Ahí no habrán ateos. O sea, el ateísmo es un periodo de necedad del hombre en la actualidad, pero en el futuro lo tendrán ahí gobernando. Y el gobierno de Dios es con vara de hierro. O sea, se hace lo que Dios dice y el que no haga lo que Dios dice, muere. Ese es el gobierno de Cristo. Cristo viene a establecer un gobierno con vara de hierro, a gobernar las naciones con vara de hierro, y el que no se someta a Dios y quiera hacer lo que se le antoje, simplemente morirá por causa de sus pecados. Así de sencillo. Entonces, en ese periodo de tiempo, habrá este grupo de personas donde estarán viviendo 1000 años con el gobierno de Dios. 1000 años. Lo curioso de este gobierno es quién lo va a gobernar. ¿Cristo solamente? No, no Cristo solamente, sino que todos los que murieron en Cristo, todos los que son parte de la iglesia, porque a la iglesia se le dice, vosotros son reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo. Y justamente este versículo lo dice. Satanás es atado, es arrojado, se le pone el sello para no engañar. Ahora la primera pregunta, ¿solo a Satanás se le pone el sello? ¿Solo Satanás es encarcelado? Bueno, Satanás es el líder, el príncipe de las tinieblas, pero la verdad de las cosas es que se encarcelan todos los demonios. No van a haber demonios sueltos. Los demonios van a estar impedidos, ¿sí?, de estar engañando a las personas. Porque los demonios siguen a su líder, que es Satanás, y un demonio suelto seguiría engañando. Entonces, se le pone un sello para no engañar más. Este sello es la prohibición de engañar. Ahora, ¿dónde, en qué lugar se lo encierra? El lugar es el abismo. Nosotros estamos divididos en 3 sectores. El lugar de los vivos, que es alrededor de este planeta Tierra, la atmósfera, o lugares donde podamos tener H2O y demás. Que eso solamente le aguanta el cuerpo en su estado tricotónomo, cuerpo, alma y espíritu. Pero el segundo lugar es cuando los muertos mueren, y a ese lugar se le llama abismo. En el abismo está separado por 3 lugares. Lugar de tormento, la separación intermedia, cima o abismo, y tenemos lugar de reposo, que era el antiguo lugar para cuando morían las personas en esperanza de vida eterna. Que ese lugar ya no se ocupa, ni nadie lo usa en la actualidad, porque eso hoy en la actualidad, cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios. Entonces, en el lugar intermedio, el abismo, en este lugar reina un ángel llamado Apolión o Abadón. Este ángel es el que tiene una serie de espíritus que serán librados en el periodo de Apocalipsis. Y acá los demonios son encerrados, son encarcelados. A este lugar, que queda en el medio, tiene el nombre de Tártaros, que se le llama prisiones de oscuridad. Por lo tanto, Satanás es puesto en prisión por un periodo de 1000 años, pero se dice que después, al final del tiempo, es suelto. O sea, por 1000 años solamente él va a poder estar preso, pero después de 1000 años es suelto. Eso obviamente no tiene nada que ver con el amilenialismo, porque el amilenialismo tiene que establecer que ya en el 1033 ya tendría que haber sido tendría que haberse suelto, y tendría que no haber habido ni mentira ni engaño entre la muerte de Cristo y el 1033, o hablar de un simbolismo milenial que no tiene ningún sentido bíblico ni teológico. Continuamos. En este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, ¿quién se le pone en trono? Los tronos son para reinar. Este trono se sentaron aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Y Pablo dice quiénes juzgan. Apocalipsis 24. ¿Quiénes son los que juzgan? Bueno, vámonos a 1 Corintios capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro y va a un juicio delante de los injustos y no de los santos, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois digno de juzgar las cosas más pequeñas?
un problema en la iglesia de Corintio y el apóstol Pablo recuerdan, hey, ustedes tienen que jugar eso, no lleven esto a los tribunales de la gente que no tiene ni idea de nuestra fe. Y Pablo dice, ¿no saben que nosotros juzgaremos al mundo cuando empieza el juicio al mundo? Bueno, en el milenio. En el milenio, en Apocalipsis 20, en el reino, nosotros recibiremos los tronos juntamente con Cristo y recibiremos la capacidad de juzgar. ¿Quiénes? Las almas de los decapitados, los que tenían el testimonio de Jesucristo por causa de la palabra, los que no habían adorado a la bestia su imagen, los que no recibieron las marcas, ellos vinieron y reinaron con Cristo. Y todos los que reinan con Cristo, todos ellos son parte de la iglesia, y la iglesia somos reyes y sacerdotes. O sea, reinaremos con Cristo para juzgar 1000 años. Y esto es importante. Cristo aún no establece el reino eterno. A esto se le llama el campamento de los santos. El primer periodo de 1000 años es para estar entre seres humanos que aún mora el pecado en ellos, donde ya Satanás no los engaña más, ellos serán responsables solitos de sus decisiones y donde Dios juzga con vara de hierro. Ahora la pregunta es, ¿a la gente le va a gustar este gobierno de Dios? No. La respuesta es no, no le va a gustar, porque al primer momento, después que se cumplan los 1000 años, después que se hayan cumplido los 1000 años, Satanás es suelto. Y ante todo pronóstico, la gente que no se enfermó, que no le faltó comida, las personas que no, en ese periodo de tiempo la tierra es bendita y sobreabundante, en ese periodo de tiempo donde habrá sanidad para las naciones, el enfermo, donde incluso el aspi, la serpiente, jugará con el niño y no va a morir, el león al lado del becerro, ahí será un universo totalmente herbívoro, no habrá derramamiento de sangre de animales, todos se volverán vegetarianos. Entonces, en estas condiciones particulares, la humanidad no quiere tener a un Dios que gobierne y lo bendiga. La respuesta es no. La humanidad, ni aun viendo a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que va a decidir cuando Satanás se hayan cumplido los 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a los 4 vientos de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlo para la batalla final, el cual el número es como la arena del mar. Ahora, claramente no todos son engañados, pero sí una gran mayoría accede al engaño de Satanás y tiene la ilusa y ridícula idea de tratar de enfrentar al Hijo de Dios y enfrentar a los reyes que están gobernando para tener un enfrentamiento bélico contra ellos. Satanás los engañará. ¿Cuál es el resultado? Suben sobre la anchura del mar, rodean el campamento de los santos, esto se llama el lugar de asentamiento, probablemente sea Jerusalén. Será rodeado el campamento de los santos de la ciudad amada, por eso se concluye que es Jerusalén, y de Dios desciende fuego del cielo y los consume. La última muerte de los seres humanos que se levantan en contra de Dios es cae fuego del cielo. Esto es muy parecido a Sodoma y Gomorra, es el último Sodoma y Gomorra, y así como se juntaron en contra de un pequeño grupo de justos, así se va a juntar la humanidad en contra de los justos y de los santos en el futuro, para tratar de enfrentarlos y hacer su propia voluntad, tratar de derrocar al gobierno que está establecido, que es un gobierno teocrático donde no falta absolutamente nada, pero aún así cae fuego del cielo. El diablo que los engaña es lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El resultado de esta gente es que cae fuego del cielo, los mueren, y Satanás y el falso profeta, o sea, Satanás es arrojado donde estaba el falso profeta. El falso profeta y la bestia fueron arrojados en el periodo anterior, antes de los 1000 años. En el capítulo 19 de Apocalipsis se menciona cuando Cristo descienda, arroja al falso profeta y la bestia que estaban en el periodo anterior engañando a las personas. Eso no dice que el lugar donde van no es de destrucción, como lo creen los adventistas y como creen las sectas aniquilacionistas como Testigos de Jehová y algunas otras sectas actuales. Creen que las personas cuando mueren son destruidas por Dios en un lago de fuego que es destructivo, que la gente entra ahí y desaparecen. La verdad de las cosas es que no, porque 1000 años después que la bestia del falso profeta entraba a este lugar, 1000 años después seguían ahí en tormentos. El tormento que Dios tiene establecido es eterno. Eso lo hablaremos en otro live.
Pero para cerrar esta primera introducción, y solamente la primera introducción, antes de meternos en la batería de preguntas, claramente esto se da en el periodo de 1000 años, y así termina los 1000 años teocráticos de la humanidad, estableciendo el gobierno de Dios. La gente no le va a interesar que Dios gobierne. El ateísmo, aún viendo a Dios y siendo bendecido por Dios, contra todo pronóstico la humanidad, y Satanás volverá a engañar a las personas. ¿Por qué? Porque Satanás le va a proponer una idea de tratar de ser libres, tratar de derrocar a Dios, tratar de hacer lo que se les antoje, porque piensa que pueden. Pero la verdad las cosas que no pueden. La verdad las cosas que no pueden. Nadie puede burlar a Dios y nadie se puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Hermana Bellevenive, esta es la primera introducción antes de irnos a la batería de preguntas y para responder cualquier otra pregunta que nazca con relación al milenio. Adelante. Buenas. Tengo que admitir con mucha vergüenza que el libro de Apocalipsis es un libro muy intimidante para mí. Nunca he podido terminar de leerlo porque siempre me ha parecido un poco difícil de entender para mi pobre intelecto. Espero que estas clases me ayuden, de verdad. Tengo una pregunta porque, bueno, como ya dije, yo no sé, ¿puedo hacer una pregunta en este momento? La que quieras. Como ya dije, nunca pude terminar de leerlo. El libro en los hechos que se relatan en el libro de Apocalipsis, ¿están en orden cronológico o hay que interpretarlos para hallarles el orden cronológico? El libro de Apocalipsis es totalmente cronológico. Tal vez tenga una cronología que algunas cosas se solapan, pero tiene cronologías. Por ejemplo, hay partes que ocurren y no dejan de ocurrir, y después ocurre otra parte, pero estableciendo que lo otro continúa, ¿se entiende? Entonces puede haber solapamientos, pero tiene cronología. No puede ocurrir el sello número 2 hasta que ocurre el 1, no puede ocurrir el sello número 3 hasta que ocurre el 2, y así sucesivamente. No puede ocurrir ninguna de las trompetas hasta que ocurra el último sello, no puede ocurrir ninguna copa hasta que ocurra la última trompeta, y no puede ocurrir la copa número 2 hasta que no ocurra la 1, y no puede ocurrir la última copa hasta que haya ocurrido todo lo anterior, para ponerle así en perspectiva. No puede ocurrir lo que le pasa a una iglesia, sino hasta que le ocurre la otra. Las iglesias también son cronológicas. No hay iglesias simultáneas. No hay iglesias simultáneas. A excepción de las últimas dos, corrijo. Las últimas dos y tercera iglesia son iglesias de transición. Porque hay un código en Apocalipsis que es 4-3-1, 4-3-1. Eso lo veremos más adelante. Ok. Por último, creo tener una opinión acerca de por qué la gente actualmente está tan o rechaza mucho el dispensacionalismo. Si viene el tema, me gustaría preguntar ¿cuál cree usted que es la razón por la cual las personas rechazan el dispensacionalismo? Porque tienen el sesgo de ancla. El sesgo de ancla es que tienen una información, una perspectiva teológica distinta, que es la teología pactual. Ahora, el dispensacionalismo es una mejor teología que la pactual, aunque tiene errores. Yo he corregido la teología dispensacionalista y le he corregido los errores para tener una dispensación más apegada al texto bíblico. Pero en términos generales está bien. Okay. Es como la Trinidad. La Trinidad es una buena teología y que responde bien la mayor parte de puntos, aunque tiene sus cosas a corregir, ¿no es cierto? Ok, listo, profe. Muchas gracias. Apóstol Lara, hoy día no juega Colo-Colo, hermano, así que conéctese acá. Sí, profe, están jugando. Hola, profe. ¿Cómo está, hermano? La hermana Yevenire. No, solamente estaba escuchando, poniendo atención, solamente el verso 5 del capítulo 20, como que me cuesta entender un poquito nomás. Sí, el 25 es un epiólogo. El epiólogo son una frase que cierra un periodo de tiempo. Porque justamente el periodo de la primera resurrección termina justamente dando una vuelta de hoja para dar el periodo de la segunda resurrección, los que van a entrar en la segunda etapa. Entonces el 25 es un cierre de bloque. El bloque entre Jesucristo, el bloque se abre con Jesucristo, la primera resurrección, y se culmina con el establecimiento del reino milenial. A este periodo de tiempo establecido en el primer bloque se le llama la primera resurrección.
los que son resucitados primero. Y después tenemos un segundo bloque que es desde el milenio hasta el final del milenio. Ya, profe, gracias. Seguiremos atentos acá. Amén. Okay. Bien, hay una batería enorme de preguntas. Estas preguntas han nacido de lo que yo he investigado con relación al milenio, porque eran muchas las preguntas. Eran muchas las preguntas y vamos a ir respondiendo una por una cada una de ellas. ¿Cuándo comienza el milenio? El milenio comienza objetivamente, por lo que vimos, después del descenso de Cristo en Apocalipsis 19, posterior de la famosa batalla de Armagedón, estableciendo la destrucción de los marcados y la muerte de los marcados que trataron de hacer el enfrentamiento a Dios para Cristo venir y reinar según el mismo libro de Apocalipsis. O sea, Cristo desciende en su caballo blanco para establecer su reino eterno. Ahí comienza el milenio. Ahora, detalle, Cristo no reinará solo por 1000 años. El reino de Cristo es eterno, pero Juan nos tiene convocado a revelarnos 1000 años particulares con dos excepciones. Una humanidad y la iglesia, dos pueblos en ese milenio, Satanás suelto y la humanidad experimentando un gobierno teocrático. Esa es la particularidad. Ya mostramos los errores del amilenialismo. El amilenialismo no tiene ninguna capacidad hermenéutica para enfrentar este pasaje. Hermenéuticamente se hunde el amilenialismo, o sea, no tiene la capacidad de argumentar, es totalmente incoherente con relación a aquello. En cuanto a las preguntas, la primera pregunta es: ¿morirá alguien en el milenio? Y eso va a depender de varias cosas. Hablemos. El último enemigo, la muerte, como punto número 1. Vamos a establecer el último enemigo de Dios. El último enemigo de Dios no es Satanás. El último enemigo de Dios lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron lanzados y fueron juzgados sus obras. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, en el capítulo 15 de Corintios, se establece que el postrer enemigo, la muerte, ha de ser quitada y eliminada. Y eso no ocurre hasta Apocalipsis 20:15. Entonces, para resolver la primera pregunta, es si morirá alguien en el milenio. Bueno, la respuesta es: puede morir. Escuche bien, alguien puede morir porque la muerte no ha sido quitada. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que por causas naturales, por causas de vejez o por causa de enfermedad, ya nadie va a morir por aquello. Entonces la pregunta es: ¿por qué causa alguien puede morir en el milenio? Por causa de juicio. Cristo viene a establecer un reinado de 1000 años con vara de hierro. Eso es un fierro en las manos, para el que no entienda. Cristo viene con un fierro en las manos, así literalmente en nuestro idioma. Versión Reina Valera 2024, en revisión Rodrigo Holguín. Cristo viene con un fierro en sus manos a gobernar el mundo. Literal. Y por lo tanto, ¿quiénes van a morir en ese milenio? O sea, la muerte no ha sido quitada, la posibilidad está. Y todos los que pequen serán culpables de su propio pecado. La persona que peque morirá por su propio pecado. Ahora, ¿quién establecerá el juicio? ¿Quién juzgará? Bueno, los versículos anteriores, nosotros juzgaremos. ¿Quiénes emitirán ese juicio? ¿O quiénes serán los verdugos del juicio que se imita? Los ángeles. Los ángeles estarán al servicio de Dios y los ángeles serán visibles. Acá no existe un reino espiritual invisible. O sea, la humanidad no solo verá a Dios, señores, sino que verá al Hijo de Dios sentado en su trono. Verán a los ángeles, escuchen bien, verán a los ángeles y sabrán cuando los ángeles van por ellos a ejecutar el juicio que se realizó sobre un pecador. Pecador, digamos, lo que ocurre hoy tanto. Un padre abusa de su niña, se hace un juicio, se lo visita, ahí no hay necesidad que nadie acuse a nadie, Dios lo sabrá. Pecador acusado, juicio,
ángel arranca esa cizaña. Hay muerte. Ahí no hay un mensaje de salvación, ahí no hay un mensaje de arrepentimiento, ahí no hay expiación de animales, ahí nada de eso habrá. Usted pecó, usted morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y acá habrá una muerte inminente. Y nosotros diremos, amén, Señor, justos son tus juicios. Ante tales circunstancias, la humanidad no vivirá muy cómoda, que digamos. O sea, no le hará falta nada. No le hará falta salud, o sea, no le hará falta salud, porque le sobrará. No le hará falta medicina, porque serán súper sanos. No le hará falta comida, porque habrá superabundancia. Lo que no podrán hacer es lo que se le antoje con sus concupiscencias. No se podrán revolcar, nadie se podrá revolcar en su cochina concupiscencia porque morirán irremisiblemente. Así de sencillo. Entonces la primera pregunta es, ¿morirá gente en el milenio? Sí, los que pequen. Pero el que no peca, ¿morirá? No. Un ejemplo de esto. ¿Recuerdan a Moisés? Si se da una vuelta por el libro de Éxodo, Moisés está 80 días y 80 noches en las dos subidas, en la primera 40 y 40 y la segunda 40 y 40, 80 días y 80 noches sin comer bocado y sin tomar una gota de agua. Con la pura presencia del creador del universo, él aguantó vivo todo este periodo de tiempo. Imagínense la plenitud de Dios viviendo acá en la tierra. Vamos a la segunda pregunta. ¿Nacerán personas en el milenio? Las capacidades reproductivas de la humanidad no serán drenadas, a excepción de la iglesia. La iglesia ya no se seguirá reproduciendo. Los santos no tendrán angelitos, por decirlo así, o santos otra vez, no. Los ángeles, ellos no tienen capacidades reproductivas según el documento bíblico, no hay una capacidad o un diseño de reproducción. Nosotros seremos semejantes a ellos, no estaremos diseñados para reproducirnos más, pero la humanidad que estamos gobernando, ella se seguirá reproduciendo. Por lo tanto, la respuesta es, ¿nacerán nuevas personas en el milenio? Sí. Habrá gente que nacerá en un gobierno divino. Y se oirá, sí, en otro tiempo estuvo el periodo de gracia, en otro tiempo vino el periodo de Cristo, estuvo la ley, y hablaremos de aquello en pasado. Y hubo un periodo de 7 años donde Dios juzgó, y ahora Cristo ha venido a reinar y no nos falta nada. Imagínense una mujer en ese periodo de tiempo. Ni siquiera sentirá dolores de parto. ¿No? Ni siquiera habrán dolores de parto. Por lo tanto, sí habrán nuevas personas. Habrá una multiplicación. Imagínense durante 1000 años un matrimonio, porque acá no habrá adulterio, porque el adúltero morirá. Un matrimonio donde puedan tener hijos sin problema, donde no le haga falta nada, donde no le haga falta los recursos para tener todo lo que necesita. Tendrá todo. Sí que tendrá la capacidad de reproducirse ilimitadamente. Una mamá que tal vez tenga 20, 30, 40 hijos sin problema, porque si no peca no morirá. La persona que no peque no morirá. En el milenio no habrá muerte por causas naturales. Ahí no habrá un aborto espontáneo, ahí no habrá una pérdida espontánea, no, ahí no habrá nada de eso. Nada de aquello. Segundo punto. ¿Estará la iglesia del milenio? Sí, pero ya seremos reyes, estaremos reinando juntamente con Cristo. Esa es la función de la iglesia. Estaremos reinando, estaremos oficiando nuestro servicio de reyes y sacerdotes justamente con Cristo. Otra pregunta más. ¿Dónde estará Satanás atado? Bueno, yo lo dije, en el Tártaros, en la cima mencionada, en Lucas 16, en el lugar del abismo, es donde él está preso. Bien, es acá donde él va a estar ese periodo de 1000 años. Nadie será engañado, o sea, nadie será engañado con Satanás. Satanás no tendrá la capacidad de engañar a nadie. Por lo tanto, la persona que peca será responsable de sí misma de su propio pecado, su concupiscencia. Será lo único que lo motiva a hacer aquello. Los demonios serán atados juntamente con Satanás. O sea, si Satanás es atado, la cabeza de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas es atado todo ese ejército. No habrán demonios sueltos, por supuesto que no.
Por eso la Biblia dice que en el final, cuando venga lo perfecto, se acabarán las lenguas, ahí no habrá muchos idiomas, habrá un idioma universal, porque el tema del idioma que se estableció en la Torre de Babel, la humanidad tendrá un solo idioma, por eso se acabarán las lenguas. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 13. Dice, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán las profecías porque todo está cumplido. O sea, ya no habrá más necesidad de que alguien profetice, no. Cesarán las lenguas, no habrá más idiomas, no habrá necesidad de idioma ni de intérprete, ni de las lenguas humanas, todos se entenderán. La ciencia se acabará, el conocimiento se acabará porque ya estará todo revelado. Tendremos un conocimiento sobreabundante. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, el periodo del milenio, el periodo del reino de Cristo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Vamos a las preguntas difíciles. ¿Cómo será el reino de Cristo? Bueno, en primer lugar, el reino de Cristo, particularmente el reino de Cristo, es un reino que no tiene que ver con lo que ocurre después del milenio. O sea, el milenio y los días posteriores, que es los días de la eternidad, que es parte del reino eterno de Cristo, es distinto al milenio. Y en el reino de Cristo se menciona la ciudad amada. En los capítulos anteriores de Apocalipsis 20 se menciona el campamento de los santos, la ciudad amada. Esto es Jerusalén. La ciudad amada, Apocalipsis 29, es Jerusalén. O sea, reinaremos desde la Jerusalén terrenal. Esa es la realidad de las cosas. Segundo, este reino tendrá muchas particularidades. Las naciones vendrán, los reyes vendrán, o sea, esto nos dice que habrá gente que quedará viva, entre naciones, reyes, y vendrán a la ciudad amada, esto es Jerusalén. Y acá nos metemos en la primera pregunta, ¿qué ley regirá las naciones? Todo indica, y acá quiero hacer un paréntesis, y me puedo equivocar, pero todo indica que lo que regirá el milenio es la Torá. De una manera particular, la esencia de la Torá. La esencia de la ley. Escuchen bien. La esencia de la Torá y la esencia de la ley. Porque hay un ángel que sale con el librito. Que está en el libro Apocalipsis. Que no recuerdo el pasaje, déjenme acordarme. El Apocalipsis 14:6. Este versículo, en el cual no es un versículo fácil de entender, dice: vi volar en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. O sea, eso cuando la humanidad muere, cuando los creyentes ya están muriendo, habrá un ángel que le predique a aquellos. Y les dice, los juicios han llegado. Entonces, ese evangelio eterno, que es distinto a nuestro evangelio, por muchos motivos, este evangelio es distinto, porque este tiene un destinatario particular de aquellas personas. Y muchos textos de Isaías, muchos textos de Jeremías, dice, vendrán los pueblos de Shabbat en Shabbat. Por lo tanto, todo indica que sí, mayoritariamente es la Torá, que es lo que se va a implementar en el periodo del milenio para las naciones. Y habrá, bajo la Torá serán juzgados. Y bajo la Torá regirá todas las cosas. Ahora, la Torá en estricto rigor, no pura. No puede ser una Torá pura porque la Torá pura es inviable en el periodo con Cristo. ¿Se entiende? La Torá pura, ¿a qué me refiero con la Torá pura? La Torá textual es inviable en el reinado de Cristo. Porque ya no quedan más sacrificios, ya viene un sacerdocio nuevo. Por lo tanto, la gente estará no bajo el sacerdocio levítico, sino está bajo el sacerdocio de Cristo, que es el de Melquisedec. Por lo tanto, cuando se establece en el tema de los Shabbat, el tema de que vendrán los reyes y vendrán a Jerusalén y harán su sacrificio y todo lo que se estableció, es alguna forma de implementar la Torá, no en estado puro. Porque la Torá tiene varias prohibiciones y varias cosas que son inviables en el periodo del milenio, con Cristo reinando y con la iglesia. Entonces, pero en esencia es una forma de ley, o de alguna manera la esencia de la ley, gobernando en aquel periodo. Ahora, son pocos versículos. Entre Apocalipsis 20, el 1 y la caída de Satanás es casi nada. Hay mucho silencio en ese periodo de tiempo.
Pero todo indica que sí es la Torá, en esencia, lo que se va a regir y por medio de la Torá será lo que juzgue a las personas. ¿Por qué Torá? Porque la Torá se dice que lo que, lo que es en parte está próximo a desaparecer. La Torá no ha desaparecido, pero dice que está próxima. Y la proximidad de cuando la Torá desaparece es el milenio. Cuando se acabe la gente que tenga el pecado y que tenga la concupiscencia después de que haya pasado el capítulo 20, ahí automáticamente la Torá no tendrá necesidad de implementarse ni de aplicarse en aquel periodo de tiempo. No habrá necesidad. Pero sí la Torá tiene necesidad de implementarse porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios para que toda boca se cierre. Y si Cristo viene a reinar, ¿bajo qué ley es la más probable? Y esto es, ojo, vuelvo a insistir, esto con un alto porcentaje de equivocarme, que sea la Torá lo que rija, pero no en estado puro ni en el estado que se le dio el Sinaí, sino que esto Buenas tiene que ver noches, con buenas con noches. con un acuerdo que Dios va a hacer con las naciones, un acuerdo que Dios hace con las naciones, porque siempre que Dios establece sus periodos, y esto puede ser un acuerdo que Dios hace con las naciones, de cómo Dios los va a regir. O sea, Dios le va a decir cómo va a ser su reino, cuáles leyes van a ser y cómo las va a regir. Y por las profecías mileniales de Salmos, de Isaías, de profecías, de Jeremías, se calcula que es parte de la Torá, de alguna manera la Torá se va a implementar solamente. Reinaldo, claro, es que estamos hablando de un ámbito difícil de decir cómo van a ser jugadas, porque hay cosas que son irrefutables. Cristo viene con vara de hierro, jugará a las naciones y el que peque morirá. Eso está claro. Ahora, ¿bajo qué ley? ¿Bajo qué ley? Desde lo que llevo estudiando, y cuando acá digo que probablemente sea la Torá, es porque no encuentro otra respuesta. O sea, no hay otra respuesta porque la gracia se acabó, la ley de Cristo no aplica al milenio, lo que era ley de conciencia, no hay algo tangible porque es muy relativo a la ley de conciencia, mientras la ley escrita por las profecías, escuche bien, por el contenido profético, ¿Será que da lo más chance probable, será- un segundo hermano, un segundo, lo más probable que se implemente en ese periodo de tiempo sea la Torá. No hay nada mejor que aquello que resuelva algunas profecías, por ejemplo, de que vendrán en Shabbat, que harán sacrificio, vendrán los reyes de la tierra delante de Jerusalén. Eso es lo más probable. Ahora, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. Por eso yo no puedo hablar del milenio en algún aspecto con seguridad, como hablo en otros puntos, porque estoy hablando de probabilidades. Ahora, si alguien tiene alguna ley mejor que la Torá, que coincida con las profecías, yo escucho. Pero no has entregado otra ley a la humanidad fuera de la Torá y la ley de Cristo. Ley de Cristo es inviable, eso es gracia, la gracia ya no tendrá parte en el milenio, por lo tanto es Torá, no nos queda otra. Por lo que se nos ha entregado. Ahora, ¿Dios podrá establecer alguna forma de Torá distinta en el futuro? Por supuesto que sí, porque es el mismo Dios y podrá tomar los mandamientos que Él quiera. Él es dueño de hacer lo que se le antoje, claro que sí. Voy a terminar con la lista y le doy paso, sí, con la lista. ¿Quiénes juzgarán? Ya lo establecimos, Cristo, la iglesia y los que ejecutarán juicios son los ángeles. ¿Habrá muertes naturales? Bueno, las muertes naturales, la muerte por vejez o ancianidad o enfermedad, no, porque está Cristo reinando y toda la tierra es bendecida con la plenitud de su gloria. No. ¿Enfermedades habrán? No, por supuesto que no. No habrán enfermedades en un lugar donde Cristo reine, porque la tierra será cubierta de su gloria cuando los pies del Mesías toquen la tierra. ¿Qué pasará con la vejez? Nada, solamente será un proceso natural, pero no habrá muertes por vejez. Las muertes son solamente establecidas por quebrantamientos de mandamientos e instrucciones. Hasta ahí podría yo responder la mayor parte de preguntas que hay sobre el milenio. Ahora, cualquier pregunta que me hagan sobre el milenio, yo los escucho, o cualquier intervención, adelante. Partimos de abajo para arriba. Hermana Yevenibe, usted la primera. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro, si tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante. Este es el tema más complejo que existe de la Biblia en cuanto a interpretación escatológica. Adelante. Sí, creo que tengo una pregunta, pero creo que me estaría saliendo un poquitico del tema. ¿Qué es lo que sería? A ver. Este, tiene que ver más con los judíos, porque es que
Yo le dije Ok, anteriormente que tenía mi propia perspectiva acerca de por qué las personas, o hay un cierto grupo de personas que rechazan tanto el dispensacionalismo. Y creo que ok. tiene que ver mucho con ese tema de si de Israel como nación e Israel como Estado y si es lo mismo uno que lo otro. Entonces, por ahí va mi pregunta. Ok, Eh, se la respondo. Aunque ciertamente el dispensacionalismo es una buena postulado teológico, tiene errores. Y uno de los errores es lo que usted acaba de preguntar. ok. Porque en términos claros, vamos a empezar como el proceso de salvación, una hamburguesa, Ujú, donde el pan está representado por el pueblo de Israel. ok. Y el contenido, y todo el contenido, lechuga, tomate, carne, son los gentiles de las naciones. Entonces, en términos estrictos, lo primero que entraron fueron judíos, que se le llamó el remanente. La iglesia está constituida originalmente por judíos. Después de eso, Después de eso viene la multitud de los gentiles y en ese proceso también se van incorporando algunos hebreos que van creyendo, porque no todas las ramas fueron arrancadas, pero después, si mi hermana Yevenibe, Israel será injertado otra vez en Dios, no para ser algo distinto de la iglesia, sino para ser parte de la misma iglesia. O sea, la salvación de Israel es la inclusión a la iglesia. O sea, la salvación de Israel es la restauración de Israel, no como pueblo, sino restaurados dentro de la Israel de Dios, restaurados dentro de la iglesia y serán hermanos tuyos y míos y tendrán las mismas garantías y los mismos privilegios que tienes tú y yo y los mismos derechos que tenemos todo creyente. Ok, entonces, ¿qué diría específicamente a esas personas que separan el Estado de Israel de la nación de Israel? Porque es precisamente lo que se critica del dispensacionalismo, como si nosotros tuviésemos una especie de fanatismo por defender a personas que actualmente, como todos los seres humanos, son capaces de cometer crueldades. ¿Qué diría con respecto a eso? ¿Te refieres a la Israel natural? Sí. Bueno, el Israel natural está bendito. ¿Y por qué la bendición de Dios permanece sobre Israel? Porque si la bendición de Dios no permanece sobre Israel, no puede cumplir la profecía que es que al final de los tiempos Israel sería salvo. Ujú. Entonces, Dios cuida a su pueblo, protege a su pueblo para que en el futuro el remanente, o sea, el último pueblo, sean salvados. Ahora, en la actualidad, el hecho de que Dios proteja a su pueblo para cumplir sus promesas con los futuros, ¿significa que en la actualidad son salvos? No. ¿Significa que en la actualidad son benditos por Dios? No. ¿Significa que en la actualidad Dios los ama? No. Significa que en la actualidad están cortados, pero Dios cumple su promesa para guardar al remanente, que son los 144.000, más el resto de israelitas y hebreos que en el futuro se les corre el velo y se conviertan. ¿Se entiende? Sí. Su promesa para guardar al Estado de Israel. Correcto. Ahora, ellos cuando su salvación no es la restauración del Israel terrenal, tribal, no, eso no ocurre. La resurrección es para ser injertado y lavado por la sangre de Cordero al mismo lugar donde estamos nosotros, la iglesia. O sea, la salvación de Israel es para hacer lo que nosotros somos, iglesia. O sea, no es para hacer algo distinto. ¿Se entiende? Sí, correcto. Por ahí leí una pregunta, cambiando de tema, gracias por la respuesta. Leí una pregunta, hay una persona que todavía tenía una duda acerca de cuándo era que ocurría el rapto. Si lo puede volver a explicar para el que lo estaba preguntando en el chat. Gracias. Claro que no estamos hablando sobre el arrebatamiento aún todavía, pero Ya. en términos simples, cuando abordemos el tema, para sintetizarlo, será al principio, antes de la gran tribulación. Y eso lo explicaré en otro live, que este live no aborda el arrebatamiento en términos puntuales, ¿no? Hermano Freddy, adelante. Gracias, profe. Solo una pregunta con respecto a la muerte. O sea, la persona que peca muere físicamente en el instante, no tiene posibilidad de perdón y por ende sería juzgada para ser condenada y ser enviada, ¿cómo se llama? Ser muerta y ejecutada. El juicio Claro. de Dios, primero, se hace un juicio, o sea, nadie puede ser ejecutado sin juicio, Ujú. se le declara por qué es pecador y será ejecutado inmediatamente. Muere físicamente entonces y Sí, después muerte pasaría a la muerte físicamente. segunda. Correcto. Ajá.
Ya, profe. Seguiré escuchando y si se me ocurre alguna pregunta, Ahora, le hago una pausa. En la Biblia se mencionan tres juicios. Tres juicios. El primero de los juicios, lo que pasa es que es en el mismo lugar, pero en periodos distintos. Por ejemplo, dos de estos juicios son en el mismo lugar. ¿Dónde se lo puedo ilustrar acá para colocarse? Miren. Todos los juicios de Dios están separados, pero el juicio del tribunal del toro blanco empieza en el mismo lugar donde empiezan a reinar los que con Cristo reinan, y al final se resucitan y son juzgados los del último periodo de tiempo, pero en el mismo lugar, el trono blanco. Ahora, está el juicio de vivos y el juicio de muertos en el periodo del reinado eterno de Cristo. En el capítulo 25 de Apocalipsis, el juicio de que vendrán naciones y serán juzgados es un juicio de vivos, no es para muertos. Y después tenemos el juicio de los muertos que revela Apocalipsis 20. Entonces, Apocalipsis 20 empieza en los primeros versículos con juicios, que es sobre las naciones, que ahí serán juicios, y después que se será resuelto, habrá el último juicio y se apartará la oveja de los cabritos. Eso se da por el mismo proceso, la misma inercia de Satanás actuando. Pero no todos van a caer, no todos seguirán hacia atrás. Y después tenemos el juicio de los que van a ser resucitados para ser arrojados al lago de fuego. Ahí tenemos ese juicio, se establece en el trono blanco, que siempre es el mismo lugar, pero son de dos grupos de personas. Primero para vivos, en las naciones, y después del milenio para los muertos. Ahora, en el caso de la iglesia es juzgada en los cielos, mi hermano. El juicio ocurre en los cielos. Y este juicio que ocurre en los cielos es exclusivo para la iglesia. Esto antes de entrar a la boda del Cordero en Apocalipsis 19, en los primeros versículos, hermano Frey. gracias, profe. Winter Melo creo que era. Bienvenido, Winter. No sé si puedo activar tu micrófono, Winter. Ahí está. No lo Hola, encontraba. Winter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Adelante, hermano. Hola, mi hermano. Escucho su pregunta. Adelante. Eh, Todo lo entiendo perfectamente y está muy buena la clase. Tenía una inquietud respecto a los que están reinando junto con Cristo en el milenio. ¿Sí? Es la iglesia la que está reinando con Jesucristo. Claro, la iglesia que está constituida por todos los redimidos, judíos, gentiles y el último remanente de los judíos que se salvan en el último tiempo. Todos ellos son la iglesia. Ah, ok, o sea, incluye a los gentiles que somos nosotros. Correcto. Los hebreos que se Ok, convirtieron antes y los hebreos que se faltan convertir. Incluso también incorpora los hebreos del Antiguo Testamento que fueron llevados por Cristo en el periodo de la ascensión. ¿cuál fue ese periodo? Cuando Él Cuando resucita, que Cristo, se levantan de las tumbas. claro, ahí tienes dos partes. Primero, lo que es llevado en espíritu, que eso es toda la cautividad, Efesios 4, 8 y 9. Y también No lo tienes estoy un escuchando, pequeño profe. grupo, después tienes un pequeño grupo que se resucitó en Mateo capítulo 27, por allá por el verso 52, si no me equivoco. Un pequeño grupo que se resucita, ahora como señal de las primicias. Pero los últimos que entran a la iglesia son los hebreos. Cuando se les corre el velo, ellos se convierten y son introducidos a la iglesia. Ok. Los que son arrebatados están ¿Sí? allí. Ok. ¿Allí Tenía dónde? esa inquietud. ¿Están allí dónde? En la tierra junto con Cristo reinando. Claro, los que son arrebatados suben con Cristo a esperar el resto que se convierta, se celebra las bodas, desciende Cristo y reinan con Cristo. Ah, ok. Eso es después. Correcto, El arrebato es primero. correcto. Arrebatamiento, después la conversión de la iglesia de la iglesia de la gran multitud, los gentiles que se convierten después del arrebatamiento, y después tienen la Ok. conversión de Israel para ser parte de la iglesia. Esos son el periodo Ok. en el periodo de 7 años. O sea, la gran Sí. discusión, ¿no?, entre pre y post tribulacionistas es si pasa la iglesia por la gran tribulación, y la respuesta es sí y no, depende de lo que estemos hablando. Si es la iglesia presente, no.
es la iglesia que falta por convertirse, que es los gentiles en la gran tribulación y los judíos que también se van a convertir. Sí, Ok, los gentiles dentro de la tribulación, los judíos son los de los 144.000. ese es el remanente y todo el resto de judíos que queden en aquel tiempo que se les corra el velo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Amén, hermano. Hermano Dan Flores, Daniel Flores, adelante. Prenda su micrófono. Tienes bajita señal, Daniel, ¿eh? Así que lo que tenga que decir, Hola, dilo un profe, solo viaje ¿cómo y yo está? te escucho. ¿Me escucha, profe? Que lo que tenga que decir, dilo. Bien. No tengo una pregunta propiamente dicha porque soy cero en escatología, la verdad, y estoy tomando apuntes lo que dice. Solamente, ¿qué se le puede decir a aquellas personas? Bueno, creo que la mayoría son reformados que sostienen la teología de los pactos y que siempre constantemente están atacando al creador de de esa postura. No sé si es Scofield, puede ser, que atacan a su vida y que bueno, impulso muchas cosas fuera de contexto y todo. No, desconozco el tema, por eso pregunto, profe. Sí, mira, en los tiempos que yo he debatido con este tema con los dispensacionalistas y con los pactuales, y cuando yo les pido que me muestren su teología del pacto con la Biblia, es un chiste teológico, te digo. O sea, las personas que han tratado de debatir conmigo y tratarme de exponer su teología pactual, lloran lágrimas de sangre. O sea, es tan pobre la teología. Por ejemplo, yo le digo, bueno, desde el primer pacto, muéstrame que el pacto de gracia ya estaba corriendo desde la caída de Adán y Eva. Muéstramelo. O sea, pero ¿qué versículo dice que ya estaba el pacto de gracia corriendo? ¿Qué discípulo? No, tenés que imaginarte entrar en la teología de la suponología, la teología de la imagenología, imaginarte todo aquello que la Biblia no dice para creer lo que alguien inventó, la famosa teología del pacto. Un chiste hermenéutico. Pero no tiene fundamento bíblico aquello. Ahora, no estoy diciendo que la teología dispensacionalista tradicional esté bien. No, tiene sus errores. Pero de base va bien. O sea, de base fue unos buenos principios que tomaron los hermanos. Le faltó desarrollo. O sea, yo lo que propongo es una teología dispensacionalista corregida. Que me corro del dispensacionalismo tradicional a hacer varias correcciones. Pero no estaba tan mal la idea. Ahora, el pacto, la teología pactual, eso no tiene ningún fundamento hermenéutico. Solamente es porque sí debes creerlo, nada más. Como muchas de las ideas de la reforma, ¿no? Bien, gracias, profe. O sea, lo tomamos como base, igual que la Trinidad, creo que lo dijo al comienzo, ¿no? Muy Exacto, bien. hermano. Gracias, profe. Exacto, hermano. Gracias. Apóstol Jorge Sepúlveda, siervo del Altísimo, iluminado de los altos. ¿Cómo está mi hermano Rodrigo? El Señor ¿Cómo le está, mi bendiga. hermano? Muy Bendiciones, bien, bienvenido. amén. Saludos a los hermanos también. Mire, hermano, yo quiero hacer una consulta, tengo una duda, pero tiene que ver con el rapto. No sé si puedo hacer la pregunta. Nos vamos a salir, mi hermano, del tema. Estamos en el milenio. Sí, He pero respondido algunas preguntas, pero hágala, veamos si se mire, puede responder. lo que pasa es que cuando viene el rapto y la iglesia se va con el Señor, se empiezan a celebrar las bodas, ¿no es cierto? No, No es. no, Ok, bien. Ok, no. yo tenía pensado que sí, pero era esa la No, duda. no, porque no se puede, porque la iglesia todavía no está completa, porque la iglesia Eso, son todos los redimidos y no hasta que sea, o sea, no se puede casar o celebrar con una boda incompleta. Y los últimos correcto. que entran a la boda son los hebreos, así que no. Ok. Amén, hermano. Y con lo respecto al milenio, estoy más que claro, mi hermano Rodrigo. Amén, mi hermano. Usted ya sabe nada más. Amén. Apóstol Emanuel de Argentina. Este es un apóstol internacional. Apóstol patagónico. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estoy ¿Cómo por está, subir de Emma? rango. Voy a ir al canje, voy a hacer. ¿Cómo está, mi hermano? Bendiciones. Buenas noches, buenísima la clase. Yo quería hacerle una pregunta. Pregunte. Cuando Satanás es encarcelado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con qué pasa con los otros demonios, digamos? ¿Por qué pregunto esto? Porque se entiende que en el milenio, o lo que se puede llegar a entender, es que las personas no van a tener luchas, digamos, espirituales, ¿no? Porque van a estar directamente con Dios. Entonces, sé que Satanás vendría a ser como la cabeza, ¿no?
Entonces sería que al encarcelar, yo sé que quizás es una respuesta que no digo que la pueda llegar a tener, ¿no? Pero a mí se me venía eso a la cabeza cuando estábamos recién y pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría con los demás demonios? Cuando cae el príncipe la cabeza o el general de este ejército de las tinieblas, cae todo el ejército completo. Así que la Biblia solo menciona Satanás, pero eso implica que el universo de demonios van a ser encarcelados para ser soltados. Porque ningún demonio se va a portar bien simplemente porque Satanás está preso. ¿Se entiende, no? Claro, Eh, no, totalmente. entonces, entonces se dice, se le pone un sello para no engañar, va a estar preso, imposible de engañar, así que ya no podrá engañar ese tiempo ni él ni los demonios, implica que el universo de demonios va a estar totalmente preso juntamente con Satanás. Claro, claro, sí, sí, porque ¿por qué hacía la pregunta, no? Porque cuando hablo, no lo he leído ahora, pero si no recuerdo mal, no dice que es todos los demonios, dice Satanás va a ser encarcelado. Correcto. Claro, es la Entonces por eso cabeza. iba la pregunta. Pero dice, por ejemplo, Satanás tentando tal cosa. No significa que era Satanás, porque Satanás no es omnisciente, pero es un personaje representante de Satanás, o un demonio, ¿no es cierto? Claro, Porque por ahí se podría pensar que Satanás es un ser omnisciente, no. Siempre que se menciona a Satanás no se menciona al demonio, sino a quién representa ese individuo, ¿no? claro, totalmente, entonces debería ser igual. Bueno, buenísimo. Amén. Lo segundo, bueno, es más que nada un comentario que cuando pienso en el tema del milenio y que dice que juzgaremos a las naciones, ¿no? Recuerdo cuando Correcto. Jesús le dice, no sé si está el palomo por ahí, porque bueno, es una pregunta que quizás si es que a los calvinistas no les va a gustar, o un comentario, no es una pregunta. No te Cuando preocupes, Jesús escuchá, mira. me está escuchando, cuando Jesús le dice que se sentarán sobre 12 tronos, le dice a los discípulos, y dentro de Sí. los 12 estaba Judas. Lástima que Judas ahora no está. O no va a estar, no va a estar en el milenio, ¿no? O sea que No, esa no va a promesa estar. la recibió, pero se perdió en el camino. Correcto. Así que bueno, ese era un comentario que me venía a la cabeza, ya que están estudiando Claro, o hermenéutica, sea, bueno, Dios le prometió trono aplicamos un a poco. Judas. Dios le prometió trono a Judas. Sí, se lo prometió. Él se lo perdió por Judas. Claro, totalmente. Así que bueno, como estábamos con el tema de la hermenéutica, entonces bueno, también un poco me venía acordando de eso. Es como usted dice, cuando uno empieza ese ejercicio, empieza a hilar cabos por todos lados, ¿no? Correcto, hermano. Así que bueno, Amén, hermano. nos vemos. Un abrazo. Bendiciones, Chau, chau. Emma. Un abrazo. Bendiciones a Vero y a Chiquitita. Listo, Mario, chau, chau. Mario, bienvenido. Adelante, prende tu micrófono. Buenas noches, profesor Rodrigo. Buenas noches, mi hermano. Eh, Fue un placer saludarle. Lo que estaba escuchando ahorita, todos esos comentarios casi desde el comienzo. Eh, lo único que quería preguntar es que ahorita, este tiempo, ¿por cuánto tiempo se va, o sea, se va a predicar el evangelio todavía? Más o Me menos, hace me hace una pregunta difícil. Yo te puedo dar un aproximado de lo que yo creo. ¿no? Mira, Porque esto es algo que yo creo. ¿Cuánto tiempo? Tu pregunta sería, a ver si la entendí bien. ajá, ¿Cuánto tiempo falta para predicar el evangelio para que venga Cristo? ¿Sería esa la pregunta? claro, sí, Ok. Te voy a decir lo que yo creo. Mira, esto es algo personal y particular. Yo creo que para que Cristo venga, según yo, debe faltar alrededor de 4 siglos, por lo menos. En los próximos 400 años Cristo pudiese venir. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Puede venir de acá a un par de meses, semanas? Sí, puede venir. Pero por cuestiones que no las voy a explicar ahora, sino por cuestiones de el periodo de las 7 iglesias de Apocalipsis, el tiempo que requiere, podría ser dentro de los próximos 400 años que Cristo venga. ¿Me puedo ya, equivocar? Sí. porque eh, hay un tiempo, ¿no? Que tiene que predicarse el evangelio y luego venir el fin, pero hay tan los principios que también, ¿no? Antes que venga, ¿no? Los Sí. sucesos que van a Es suceder, que hay ¿no? es que lo que pasa es que, miren,
hasta antes de que empieces, es que me voy a meter en otro tema, hermano. No me voy a poner a hablar porque voy por las ramas. Pero para mí falta bastante. Para mí falta bastante. No significa que no crea en la venida de Cristo, sino por cuestiones que se tienen que dar. Faltan varias cosas por cumplirse que en las condiciones geopolíticas universales hoy no se van a dar, hermano. Así que eso es lo único que le podría decir. En otro momento voy a explicar el punto. A mi hermano. Amén, hermano. No, yo iba a eso porque, como hablamos, ¿no? De que del milenio, cuánto tiempo va a durar, o sea, cuándo va a empezar el milenio. Eh, claro, no sabemos, como dice, no, o sea, inciertos. Pero mire, una vez que ocurra el arrebatamiento, el milenio empieza a los 7 años. Una Después vez del, ocurriera el arrebatamiento, 7 Ujú. años después empieza el milenio. Eso sí es claro. Eso sí está clarísimo, ¿o no? Eso está claro. Ya, ahora el arrebatamiento, eh, yo me supongo que todos los que digo, ¿no? Los que nos hemos arrepentido, ¿no? ¿No? Durante este tiempo, serán arrebatados, pero yo pienso que este evangelio va a ser predicado a nivel mundial, dice la escritura, ¿no? Sí. Y entonces yo pienso que los judíos también o sea, están incluidos en ahí. No, la No conversión solo, de Israel es otro periodo distinto. La conversión de Israel es un evento muy particular, tiene que ver con cumplimiento de profecías, es un trato distinto. pero, Para que entienda, mire, lea Hebreos 8:8 ujú, y tómese el tiempo de leer versículo por versículo y pensar en lo que dice cada pasaje. Eso de Hebreos 8:8 no se está cumpliendo esa profecía sobre nosotros de manera textual. Pero cuando se ya, convierta a los judíos se cumplirá de manera textual. Así que tómese el trabajo, hermano. ya, hermano, Rodrigo, gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. Hermano Yankel no sé cuánto. Bendición, hermano Yankel Portillo. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. No sé si me escucha bien. Bendición, hermano Yankel. Se escucha bien, hermano. Saludos. Adelante. Saludos de aquí de Honduras. Bendiciones para Honduras, hermano. Estuvimos escuchándote de principio a fin y es una bendición, ¿verdad? Realmente compartimos, podríamos decir que un 100% de la doctrina, sana doctrina. Y estoy de acuerdo con el milenio, ¿verdad? Con el periodo del milenio, de los 1000 años. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, que siempre me ha dado inquietud. Yo siempre ese versículo lo coloco en la era del milenio, porque dice en ese pasaje que se va a colocar el árbol de la vida, el cual dará 12 frutos, que es para las sanidades de las naciones. Dice que da un fruto por mes. Es que ya nos meteríamos en otro tema porque también ese árbol se menciona en el periodo de la eternidad, en Apocalipsis 21. Y también se dice que ese árbol era para sanidad de las naciones. Y ahí no hay Biblia para nada, hermano. O sea, ahí yo puedo especular lo que ocurre en Apocalipsis 21 con relación a la mención naciones, árbol y sanidades. Y todo lo que le puedo dar son meras especulaciones de lo que pudiese ser la eternidad de las naciones en el futuro. Pero es muy difícil porque la Biblia guarda silencio en el tema escatológicos fuera del milenio. Después del milenio, Hay ahí voy un, subiendo a poco los hermanos, ¿sí? Así que pidan la solicitud para subir, voy bajando y subiendo para que todos puedan participar, sin problema. Así que eso le pudiese decir, hermano, eh, para mí, y digo para mí, es algo particular la eternidad con la humanidad, por varias cuestiones que yo creo con relación al documento bíblico que no son parte de esta clase, pero en otro momento la podríamos hablar. hay un pasaje, siempre en Apocalipsis, no recuerdo exactamente ahorita el pasaje donde está, pero es cuando se va a tocar la séptima trompeta. ¿Ok? Creo que es por Apocalipsis 15. Cuando se va a tocar la séptima trompeta, dice que un ángel mencionó que ya el tiempo no será más. El tiempo no será más. Y juró por el que vive que el tiempo no será más. O sea, que iba a empezar la era divina, porque sabemos que cuando comience la era divina,
Cuando venga el cielo nuevo, la tierra nueva, el sol no va a existir, la luna no va a existir, por ende entonces el tiempo no va a existir, dando cumplimiento así a lo que el ángel menciona en el pasaje. Ahora bien, si aquí en Apocalipsis este 22 menciona que es para sanidad de las naciones y da un fruto por mes, entonces estamos hablando de un periodo donde sí el tiempo está corriendo. En relación, en base a lo que el ángel dijo allá, que el tiempo ya no va a ser más, y aquí pues sí se menciona del tiempo. Entonces siempre he tenido esa pequeña... ¿Qué puede significar el tiempo no será más? Bueno, sí, el tiempo va a ser, porque después se lo mencionan 1000 años, el tiempo sigue ocurriendo. Pero lo que pasa es que con la última trompeta, la frase el tiempo no será más, no es una nulidad del tiempo, sino que es una culminación del tiempo. O sea, como ya se acabó el tiempo, o el tiempo no será más, tiene que ver con lo que ocurre. ¿Por qué? Porque da la impresión que las 7 copas son entregadas en un solo día. La impresión de las 7 copas de ira, que es parte de la última trompeta, el último ay, todo eso ocurre en un día. Como que se acabó el tiempo. Entonces, no tiene que ver con el cumplimiento con que el tiempo se acaba, porque el tiempo tiene que ocurrir, sino esto que yo hago ahora, mover mi mano, que es la diferencia de este segundo a este segundo, y de la hora, y de la hora, y de la hora. Si el tiempo se acaba, quedaríamos todos congelados. El tiempo permite la diferencia de suceso entre una hora y el ahora, que se convierte en pasado, ¿no? Entonces, y después se menciona que habrán 1000 años. Por lo tanto, esa frase, el tiempo no será más, no tiene que ver con el fin del tiempo como tal, porque si no, no puede ocurrir. Para que existan las cosas y para que las cosas transcurran, tiene que haber tiempo, sino que tiene que ver con que se acabó el tiempo, ya no hay más tiempo. Ahora, eso es lo que da a entender, porque es la última trompeta, las 7 copas que se arrojan en un solo día, el juicio sobre Babilonia, el juicio sobre la mujer, y en fin. Entre el capítulo 15 y el capítulo 19 da la impresión de que fuese un solo día. Tiempo al tiempo, lo lamento. Adrián. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Listo, hermano. Bendiciones. También dando un pincelazo respecto a lo que dijiste, hay un pasaje en Isaías 65, cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, que menciona que los días del ser humano en el milenio van a ser como los días de los árboles. Claro, pero cielo nuevo y tierra nueva no es el milenio, es el capítulo 21 de Apocalipsis, que ese es otro tiempo, hermano. No, sí, pero en Isaías 65 menciona lo del milenio, ¿no? Dice que ok. el niño será de 100 años, dice. Sí, es correcto. No sé si lo leí. Sí, Y lo digo. en el siguiente versículo menciona que los días del ser humano, los que pasan el milenio, van a ser como los días del árbol. O sea, vamos a volver a la era donde los tiempos de que se vivía igual que Matusalén, igual que Adán, que fue 930. Sí, es muy probable eso, porque las circunstancias medioambientales con la bendición de Dios van a cambiar. Lo que hacía que todo, o sea, la medioambiental y la bendición de Dios será distinta. Así que sí, hermano, eso es correcto. Ok, muchas gracias. Solamente eso era mi aportación. Listo, mi hermano. Saludos. Amén, hermano. Apóstol Orlando, ¿cómo está usted? Otro apóstol internacional. Profesor, siempre nos deleitamos con sus charlas, pero yo entré solamente para preguntarle, dos preguntas son. La primera es que me dé una pista, solamente que me dé una pista, ¿por qué cree usted en su estudio que son 400 años posiblemente? Solamente me dé la pista, porque yo la quiero buscar. Bueno, mira, te voy a dar una pista. Estamos terminando la iglesia número 5. Y faltan 2. Listo. Ya me pongo a buscar.
Y la otra pregunta, Pero porque cuando son 400 años. cuando veamos escatología, sí voy a hablar de eso, sí voy a hablar de lo que yo creo. Ah, buenísimo. Ah, Sí voy entonces a no hablar, voy a... pero es que la pista es esa. Estamos terminando de la iglesia 5, para darte una idea. Mira, Apocalipsis 3:1. Estamos terminando Sardis, estamos saliendo de Sardis, estamos descontaminándonos de Sardis para empezar a formar Filadelfia, las bases que van a ser de Filadelfia. Filadelfia todavía no existe. Entonces estamos en la iglesia 5, saliendo de la iglesia 5. Si estamos saliendo de la iglesia 5, divide y multiplica. Matemáticas puras, hermano. Listo, son 200 años por iglesia entonces aproximadamente. Un poquito más, un poquito más. Lo que pasa es que las últimas dos iglesias son en pares. Una se va y la otra se queda. Entonces tienes que dividirlas por 6, no por Ah, 7. bueno, y la última pregunta es, al apóstol Pablo no se le revela como a Juan No, no. absolutamente nada. No, nada que ver. O sea, el apóstol mayor profético es Juan, no Pablo. Pablo es el apóstol mayor doctrinal, no profético. La autoridad en profecía es Juan. La autoridad en profecía es Juan. El libro Apocalipsis es una autoridad, una eminencia en profecía. Ahora profetizan de cosas distintas. Pablo está más enfocado en la venida, mientras Juan en la gran tribulación, en los 7 años de su venida, ya viniendo. O sea, Pablo dice, va a venir, estas son las pistas. Juan dice, cuando venga ocurre esto. ¿Se entiende? Ah, perfecto, buenísimo. Muchas gracias, profesor. ¿Listo, mi hermano? Profeta Yevenibe, ¿alguna pregunta apostólica que usted tenga? Adelante. No, ya yo hice mis preguntas. Creo que vienen los otros dos profetas ahí arriba. Ok. Vamos con profeta Raúl Martínez. Adelante, bienvenido. Hola, simplemente para saludarlo. Bueno, soy nuevo aquí en este Bienvenido. chat y bueno, intención de estar aquí es aprender del maestro. A ver, ¿Entiendes? hermano, bienvenido. Y muchas gracias. No, de nada, hermano. Ok, Siempre listo. bienvenido. Miguel no sé cuánto. Miguel Jorge. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Yo, hermano. mira, Bendiciones. Por acá en Chile son las 9:47. igual acá en Argentina, soy argentino. Estaba prestando atención de lo que hablaba sobre el milenio, que me quedó claro, pero tengo una duda que me gustaría, ya que usted está hablando del tema, no tiene nada que ver por lo que el milenio, pero Sí. me da la duda porque creo que pasa en muchas iglesias sobre el tema, con respecto a mí, ¿no? Sobre la marca. ¿Dónde será marcado la persona que va a llevar el sello, ¿no? De la bestia, el 666? Que hay mucha controversia por ahí eso. Yo quería que Sí, usted me dé su opinión con voy respecto a a, eso. voy Disculpe a colocar, no, pero, voy a, pero la voy a verdad que colocar 5 puntos importantes. Primero, la marca tiene dos opciones: mano y frente. ajá, Ahora, cuando a una persona le falta una mano, que es la mano derecha, porque no es la mano izquierda, solo es la mano derecha, la marca va en la frente, porque te puede faltar una mano, pero no te puede faltar cabeza, ¿estamos de acuerdo? exactamente. Entonces la marca es un número visible que representa a un sujeto, porque el número representa a un hombre, el número es número de hombre, por lo tanto la marca es la representación de aquel sujeto que va a gobernar. Ahora, es en la mano o es en la frente, y es visible, y eso permite comprar o vender o comercializar para conseguir tus bienes. Si no tienes esa marca, no lo puedes hacer. Ahora, hay 3 cosas. Tiene que ocurrir, en primer lugar, la matanza de los santos. Tiene que haber una persecución de los santos. La bestia tiene que vencerlo. Tiene que levantarse las 2 bestias. Tiene que ocurrir, revelarse el nombre del sujeto. Y ese nombre tiene que darle vida a una imagen que camine. Y posteriormente, esta bestia manda a marcar a las personas. Y el que no se marque se mata. Se le quita la vida.
Ese evento todavía no ha ocurrido, va a ocurrir y no tiene nada que ver con todas las cosas que ha hecho. Ahora, ¿se puede implementar alguna de estas cosas en el gobierno del anticristo? Sí, se pueden implementar, pero eso no es la esencia. La marca es una cuestión visible que te la coloca voluntariamente, aceptando a aquel sujeto que está gobernando en aquel tiempo. Y eso todavía no ha ocurrido. La triste idea de que la marca de la bestia ha sido el COVID, ha sido el código QR, el código de barra, que son chips, que es la W, que es internet, y las 300.000 tonteras que han dicho que es el código de barra. Eso es gente que no ha entendido el texto bíblico y le gusta divagar entre terraplanismo, le gusta divagar entre Anunnakis, extraterrestres, le gusta divagar entre reptilianos y para colmo no leen Biblia. Así que esa gente es la que anda viendo duendes en todo lado, ¿no? Claro, yo entiendo como que usted lo está explicando, porque supuestamente tiene que obedecer a alguien como está diciendo y como dice la palabra, ¿no? Correcto. Va a ser... Y después de la marca viene el cántico de los 144.000. Y hasta el momento nadie nos ha invitado al recital de los 144.000, que ¿dónde fue? Muy amable. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano Miguel. Bendiciones. Gracias. Bien, puedes cerrar esto. Miren, yo no voy a explicar de por qué creo yo, y quiero que entiendan. Yo creo que faltan por lo menos 4 siglos para que Cristo venga. Yo creo. Me puedo equivocar, por supuesto. Ahora, no doy las explicaciones, sino que eso lo hablaré cuando nos toque escatología. Ahora, son cuentas, no es relevante. No le enseño como doctrina esto así, hermano, no. Es una cuestión que yo creo particularmente por cuestiones que llevo estudiando la Biblia, ¿no? Que eso lo enseñaré en el futuro. ¿Puede ser desmoralizante para alguien escuchar lo que digo? Sí. Pero es lo que yo creo, no me haga caso, no es relevante. Porque es una interpretación mía, nada más que eso. Pero en otro momento se la voy a presentar. Palomo me levanta el ala. Lo miro y me levanta el ala. Y no le voy a decir que Pluma me levanta, porque si no sería impropio. Pero yo miro a Palomo y él se siente amenazado. Se lo voy a presentar para los que vean quiénes son. Este es Palomo y es mi Palomo calvinista. ¿Y cómo sé que es calvinista? Mire, hace inquisiciones. Él no aguanta un debate, él solamente sabe hacer ad hominem, atacar. Él sabe hacer inquisiciones. Me amenaza con echarme al leño verde como Cerveto. Así que bueno, pero bueno. Está bien que él sea calvinista porque él es un animal, ¿no? Así que para mí, alguien que... un ave puede ser. Pero mire cómo me muerde. Mire. Palomo. Está rescatado, Palomo lo rescatamos, él no puede volar. Es como un pollo, ¿no? Como un pollo que camina por la casa. Él no puede volar. Tiene un balín en el pecho que no se lo pueden operar y una alita quebrada. Así que bueno, pobre calvinista, me da pena. No es calvinista, se lo digo en broma, ¿no? Bueno, hermanos, bendiciones, un abrazo, Dios bendiga sus vidas. Hermano Freddy, una pequeña oración y terminamos. Amén. No, este no es blanco, este Palomo. Nunca ha sido blanco, se lo aseguro. Amén, hermano. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este momento de palabra tuya, mi Señor. Gracias por todo, gracias por usar al hermano Rodrigo Holguín para enseñarnos tu palabra. Gracias por darnos entendimiento, darnos conocimiento. Gracias por todo, mi Señor. Bendícele grandemente a él, a los que oyen, a los que estamos participando, todos, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. 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 Bueno, me despido con Palomo de fondo. Me despido con Palomo. Dice la Biblia, sé manso y humilde. Mire cómo me muerde. Mire cómo me muerde. Dice manso y humilde como paloma, no como palomo, porque las palomitas son más mansas. Pero el palomo mire. Lobo con piel de paloma. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Chao, hermano Jorge. Chao, profe. Chao. Chao. Dios te bendiga.